emisión más de Facilitadores en Zoom tomando algo. Hoy tengo el privilegio de estar con los doctores y amigos Ana Moreno y Leonardo Ravier, además de las personalidades que nos acompañan, amigos, colegas y gente del medio del desarrollo humano. Bienvenidos, ¿cómo están? Ana. Hola, muy bien, encantada de estar aquí compartiendo un ratito de mi tarde de vuestra mañana. Buenísimo. Leo, ¿tú cómo estás? Y nada, muy bien, con muchas ganas, muy contento de estar aquí contigo, con Ana, con la gente que nos está viendo, bueno, con Marcial, y nada, esperemos que este momento pues sea agradable y fructífero, que podamos conversar de cosas que nos sirvan. Normalmente en las fiestas entramos directo a la conversación, pero consideré que para esta me gustaría invitar a mi amigo Marcial, que es un profesional del desarrollo humano con una gran trayectoria, ha estado en Grupo Bimbo, trabaja por su cuenta ayudando a varias empresas y está bastante metido y para mí es una enciclopedia viviente de todo lo que tiene que ver con el mundo TEAL y de self-management. Ya tuve el gusto de invitarlo a otra festa y tenemos colaboraciones en diferentes grupos. Entonces, me encantaría que fuera Marcial quien pudiera presentar a nuestros acompañantes, a pues, nuestros invitados de lujo, que son Ana Moreno y Leo Ravier. ¿Nos apoyarías con esa presentación, Marcial? Claro, desde luego, realmente es un privilegio para mí. Desde hace tiempo que ya habíamos planeado esta reunión y creo que va a ser una charla estupenda, interesantísima, entre dos personas que conocen mucho de este mundo. Quiero presentarlos, me da muchísimo gusto presentar a Ana. Ana es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y es coordinadora del Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles. Entre las líneas de investigación actuales están los modelos organizativos evolutivos TEAL y además es coach ejecutiva. Ana tiene una vasta experiencia en este mundo. Tengo muy grabado la conversación que tuvo con Frederic Laloux, con Koldo Sarátzaga y bueno, hemos estado en muchos foros, en muchos ambientes y la verdad es que es una riqueza contar con el punto de vista de Ana. Además, la perspectiva femenina es sensacional en este mundo, ¿verdad? Y bueno, Leonardo Ravier, él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos, es doctorando en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es praxiólogo, autor de varios estupendos libros. El más reciente es este libro de Self Management, que es una joya para todos los que estamos interesados en el mundo de la autogestión. Es docente invitado de universidades y escuelas de Iberoamérica, conferenciante internacional, emprendedor y coach, y es el referente del coach no directivo. Entonces, la verdad es un lujo y bueno, bienvenidos y te cedo la palabra, Luis, nuevamente. Muchas gracias por esas presentaciones, Marcial. Pues entonces directamente abramos conversación y lo primero que siempre pregunto es, Ana, Leo, ¿qué se están tomando? Ana, empieza tú si quieres. Sí, para que lo arregles luego. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación tan cariñosa, Marcial. Fue un gusto recibir la invitación de Luis viniendo de tu mano y siempre que hemos coincidido he tenido esa sensación de conexión y de que estamos muy alineados en lo que es importante, ¿no? Para conseguir que las personas estén en el centro de las organizaciones. Así que, gracias. Y aquí estoy yo con mi agua. Comprended que en verano en Madrid, a estas horas, después de haber comido una buena comida española, es fundamental un vasito de agua. Así que no es muy revolucionario, pero es muy oportuno. Bueno, y yo estoy, Luis, con lo que suelo tomar por la mañana, ¿vale? No, es verdad que no lo suelo tomar en este horario, aquí son las 5 de la tarde, pero es cacao puro, es cacao en polvo 100% puro, mezclado con bebida de avena.
Eso es lo que suelo desayunar por la mañana y es lo que estoy tomando ahora. Ok, pues Anne con un clásico, el agua. Leo con, pues podríamos decir que hasta una bebida americana, ¿no? Y Podría ser. energética. Buenísimo. Bueno, pues, ¿cómo han vivido ustedes esta época de cambios? Bueno, empiezo si quieres en esta pregunta yo, Leo. Sí. A ver, esta pregunta casi era como el saludo, ¿no? Cuando hablabas con los colegas, con los amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Y yo diría que para contestarla me tengo que situar en 3 planos, ¿no? El primero es mi pequeña burbuja. Y entonces en mi pequeña burbuja creo que he sido muy afortunada porque no he tenido complicaciones serias de salud. Y he podido vivirlo con un entorno laboral seguro que no pone en riesgo mi puesto de trabajo para los próximos meses. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo he vivido intentando mantener el centramiento y no digo encontrar lo positivo porque todo era muy desconcertante, pero sí intentando vivirlo con equilibrio. El segundo plano es lo que estaba ocurriendo alrededor. Y eso lo he vivido con tremenda preocupación, tristeza, perplejidad. En España, en Europa, estamos pasando los peores momentos. Sé que allá todavía estáis en una etapa muy crítica en la que cada día tienes que pensar si quieres ver noticias o no quieres ver noticias porque no puedes absorber ni media noticia más. Y entonces, bueno, pues esa sensación de desbordamiento y de humildad en el fondo, ¿no? Pues me lleva al tercer plano y es como iba haciendo el análisis intelectual, ¿no? Para una académica y más bien proactiva, pues era como, ¿y esto qué quiere decir esto? Y la verdad es que me tiré meses que no tenía ni las preguntas. No sabía lo que tenía que contestar, o sea, no sabía qué tenía ni qué pensar, ¿no? Me llegó relativamente pronto un artículo de Charles Eisenstein que fue el que me ayudó a poner las preguntas primeras y esa sensación de que teníamos la agenda sanitaria, teníamos la agenda económica, teníamos la agenda de las tecnologías que nos controlan en nuestra intimidad, teníamos la agenda del cambio climático, teníamos un montón de agendas y yo veía a mucha gente analizando desde esas agendas qué nos traía, qué no nos traía este COVID-19. Y me quedé con la sensación de que el reto era hacer que todas, como un malabarista que está con 8 pelotas, son todas las pelotas las que hay que mover en paralelo. Con lo cual, desde esa perspectiva intelectual, pues fue sobre todo la sensación de que no somos individualmente nada, que es todo muy complejo, que solo podemos confiar en la inteligencia colectiva y que el reto de la incertidumbre y la constatación de que todo estaba tan interrelacionado y cada plano de toma de decisión podía ser el óptimo en este plano, pero subóptimo o incluso negativo en otros vectores, pues era lo que intelectualmente analizaba de la crisis. Y sigo un poco ahí, ¿eh? Ahora ya tengo 2 o 3 cosas medio claras, ¿no? Para por lo menos poder hablar, pero sigo en la constatación de que esto lo que nos deja es sin hoja de ruta clara, con mucha humildad y bueno, si queréis ya entrando a nuestros temas TIL, con ese convencimiento de que solo sirve sentir y responder, ¿no? Cuando hablas propósito evolutivo, sentir y responder, sentir y responder, sentir y responder. Que antes no sabíamos ni lo que quería decir, ahora en realidad tampoco, pero bueno, ya le vamos viendo la utilidad, o sea, estamos aprendiendo las cosas porque decimos, nos falta algo de, pues mira, uy, esto viene a encajar. En fin, que bien personalmente preocupada con el panorama general e intentando ordenar ideas. Muy bien, pues sigo yo, Luis. ¿Sí? A ver, probablemente si estuviéramos, yo le decía a Luis, yo creo que tuvimos como una mini festa antes de empezar con Luis, compartiendo así algunas opiniones.
Y probablemente si estuviéramos Luis y yo, o con cualquiera de ustedes en el ámbito más personal, podría contar alguna cosa que a mí me parece interesante, pero que de manera pública a lo mejor yo no estoy preparado para contarla, ¿no? Pero yo hice el mismo análisis que hiciste tú, Ana, en cuanto a lo micro, es decir, lo más pequeño a nivel personal. Y puedo decir que a nivel personal es como... A ver, para empezar, Luis, lo estoy llevando bien, ¿vale? Es decir, no... Y poniendo a prueba todo lo que tú ya sabes y muchos de los que están presentes de las cosas que enseñamos en clase, ¿no? Aquello de que no importa tanto lo que te pasa, sino lo que haces frente a lo que te pasa, yo creo que es el momento de ver, o sea, la hora de la verdad, ¿no? Es decir, a ver cuántos realmente han aprendido y están preparados para ver cómo responden a esto que les está pasando. Y en ese sentido, pues, sí que en el ámbito personal, por un lado, disfrutar y rescatar el valor de la familia, ¿sí? El poder estar, porque al final de cuentas, al estar en casa, pues estás más tiempo con tus hijos, más tiempo con tu mujer, más tiempo para vernos las caras, para hablar, para hacer una sobremesa. Me da la impresión de que es importante retomar ese valor, el valor de la familia, la importancia que tiene la familia en la vida de una persona. Y también en el ámbito personal, pero más profesional, me he visto como muy creativo, ¿no? O sea, como una explosión de creatividad. Yo en un momento hablaba con una persona que no fue una broma, pero yo le dije, si yo sé que mañana me voy a morir, mi tesis doctoral tiene que estar terminada. yo no me puedo morir si la tesis doctoral que estoy haciendo actualmente no la termino. Así que lo primero que hice fue ponerme a terminar la tesis, que ya saben, llevo 4 años, estaba ya en mi último año, me faltaba pues unir piezas y terminarla, y me puse en ese proceso a terminar la tesis, cosa que me dejó muy contento, porque bueno, creo que es una de mis mejores obras dentro de lo que es mi crítica propia, ¿no? De lo que yo mismo he desarrollado. Para los que no lo saben, en esa tesis intento presentar una teoría general del coaching, ¿sí? Entonces, los fundamentos científicos y desde los más profundos hasta el planteamiento teórico de aplicación del coaching en general, ¿no? Me he encontrado con eso, con una explosión de creatividad y de impulso de querer sacar de alguna manera lo mejor que pueda de mí en ese momento o en estos momentos de circunstancias difíciles. Y en eso también estoy contento, es decir, creo que he aprovechado o estoy aprovechando las circunstancias con los huecos de oportunidad que yo creo que tengo o que estoy viendo dentro de lo que nos pasa, ¿no? Ahora, el que más me preocupa es el ámbito global, el ámbito social, que está envuelto por lo político y lo económico, ¿no? Y ahí sí que siento mucha preocupación, siento mucha impotencia, me produce, casi te diría que ira por momentos. Uno a nivel individual, evidentemente, tiene que aprender a reconocer cuáles son los momentos, aprender a reconocer dónde está el aprendizaje en su vida, ¿no? A nivel profesional tiene que intentar poder dar, o sea, contribuir de la mejor manera a los demás. Pero claro, hay un ámbito que uno no puede controlar, que es el ámbito social, en el que yo lo veo con mucha consternación, con mucha preocupación. Creo que, no sé con quién lo hablaba hace poco, yo les decía, así como solemos decir que el management tradicional está roto, está quebrado, ya no funciona, el control y mando es algo ya del pasado, pues de la misma manera yo veo que el sistema político actual está totalmente roto, está quebrado, no funciona, tiene que cambiar, y lo que estamos viendo es una polarización y una evidencia de que el sistema es completamente defectuoso, y me da igual que seas de izquierda o que seas de derecha, o la etiqueta o el color que le quieras poner.
tal y como está, no funciona. Y bueno, y sí lo he vivido con mucha intensidad porque pues uno se da cuenta, una de las cosas que solemos decir, y te lo decía Luis cuando empezamos, en esa mini festa previa antes de empezar, todos son expertos pero nadie sabe nada. ¿Vale? A nivel sanitario nos han dicho A y después nos dicen no A, y luego te dicen Z, y luego te dicen no Z, y nos han estado paseando de un lugar a otro y nadie sabe nada. Y en términos económicos, pues unos proponen una cosa, otros proponen lo contrario, y nadie sabe nada. Y hay una frase que yo suelo usar mucho, y no estoy diciendo con esto de que yo lo sepa, lo que estoy diciendo es que tenemos que reconocer, tener la humildad de reconocer qué sabemos y qué no sabemos, porque solamente en el momento en el que reconocemos lo que no sabemos podemos avanzar. Y hay una frase que yo tengo hecha que suelo usar mucho, ¿no? Que dice esto de los filósofos no saben qué es el conocimiento, porque realmente todas las diferencias que hay entre la filosofía y las escuelas filosóficas es sobre qué es el conocimiento, es decir, no se ponen de acuerdo los filósofos sobre qué es el conocimiento. Los economistas no nos ponemos de acuerdo sobre qué es la moneda, que son las cosas como que serían las básicas, ¿no? Las fundamentales, las que todo el mundo debería empezar, no sé, la primera clase de la licenciatura en economía tendría que ser qué es el dinero, ¿no? Y a partir de ahí poder construir. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, desde el punto de vista académico, el economista no se pone de acuerdo con otro economista, aunque los dos sean doctores, sobre qué es el dinero. Los filósofos no se ponen de acuerdo sobre qué es el conocimiento. Y lo que nos damos cuenta es que incluso en la salud, los médicos no se ponen de acuerdo sobre qué es la salud. Y así podríamos seguir con todas las disciplinas, ¿no? Y esto, yo creo que, por lo menos a mí, nuevamente, me ha mostrado en algún momento, yo estaba pendiente también, como Ana probablemente, y tú decías lo mismo, Luis, enciendes, miras las noticias para ver qué pasa, luego lo apagas, luego lo vuelves a ver, luego dices, ya no quiero ver más, porque realmente te marean, y al final, ¿qué es lo que queda? ¿O qué es lo que me quedó a mí? Me dijo ahí mismo Leonardo, aplícate el cuento y saca tus propias conclusiones. Más allá de lo que te diga quien sea que esté en televisión o el experto supuesto, porque vamos, si nos ponemos a ver lo que dicen los expertos epidemiólogos de diferentes, bueno, pues tampoco se ponen de acuerdo. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿qué me queda? ¿A quién voy? ¿En qué me voy a basar, no? ¿A quién voy a hacerle caso? Y al final me di cuenta, pues me tengo que hacer caso a mí mismo. Me tengo que hacer caso a... Tengo un montón de inputs que me están llegando de todos lados, pero al final de cuentas soy yo, y ahí volvemos al punto, digamos, existencial, frente a lo que nos pasa, es decir, soy yo el que tiene que decidir cómo voy a vivir esto que me está pasando y cuáles son las mejores decisiones que tengo que tomar para, bueno, pues, sobre todo para poder mantener la felicidad o estar en el ámbito en el que yo me sienta más cómodo, ¿no? O en el que sienta que soy más útil o lo que sea, que cada uno tenga en la mente. Bien. Bueno, pues eso, básicamente, Luis. Seguro. Yo, con mentes como las de ustedes, estoy seguro que esta conversación puede ir en N cantidad de direcciones. Sin embargo, algo que hemos platicado de la dirección que nos interesa que pudiéramos tomar tiene que ver con las empresas Steel y Self-Management, que son el área que les apasiona mucho a los dos. Entonces, primero, como para tanto una pregunta personal como para muchos que nos puedan escuchar, ¿es lo mismo hablar de una empresa TEAL o de un movimiento TEAL que de empresas autogestionadas o self-management? Ana, ¿tú qué piensas? A ver, yo creo que el libro de Frédéric Laloux y las organizaciones evolutivas TEAL tiene 3 aportaciones fundamentales. Desde nuestra perspectiva de investigación, nosotros estamos investigando la productividad del trabajador del conocimiento, su satisfacción, compromiso cayendo a plomo con los datos de Gallup, etcétera, etcétera, etcétera. Y veíamos que habíamos entrado en un círculo vicioso tremendo, porque las tecnologías de la información y la comunicación se suponía que iban a aumentar la productividad más de lo que venía aumentando, y no solo no ha sido así, sino que además la productividad individual estaba cayendo.
Y podríamos decir, ¡ay, qué bien! Pero es que ahora con las tecnologías vivimos tan relajaditos y tan felices, pero no, cada día más estresados, ¿no? Entonces, cuando empezaron a salir los informes de McKinsey hablando de la caída de la productividad directiva tipo 20-30%, o sea, llegas a la conclusión de que a partir de un nivel de complejidad que nos está trayendo la globalización, la agenda digital, los modelos de planificación y control y las estructuras jerárquicas no sirven. No sirven. Entonces, en ese punto estás como diciendo, los modelos de estructura organizativa, los modelos de planificación estratégica, los modelos de procesos se están viendo desbordados por el día a día. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, la primera gran aportación del libro de Frédéric Laloux y sus organizaciones TIL, que TIL es un color verde esmeralda, que es una escalera de colores que no es de Frédéric, que es de la teoría evolutiva, de Wilber, de Keegan, de espirales, tal, es que aplica la teoría evolutiva a las organizaciones, ¿no? Y eso es muy importante porque nos da una teoría explicativa de cómo se evoluciona. La segunda gran aportación es que caracteriza cuál es el nivel más avanzado de las organizaciones. Ese que se supone que es capaz de funcionar como un organismo vivo. Y Frédéric Laloux en su libro identifica 3 principios. Nosotros en nuestra investigación hablamos de 3+1. Los 3 principios son plenitud, wholeness, equipos autogestionados y propósito evolutivo. Y nosotros le añadimos +1 liderazgo cuando investigamos, porque esto ahora mismo como que se tiene que hacer camino a empujones entre modelos dominantes, jerárquicos y procedimentados, y hace falta un liderazgo muy específico para ser capaz de avanzar por ahí. Entonces, la tercera gran aportación que hace, desde nuestra perspectiva, es que esa evolución que requiere unos determinados valores, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con las personas, pues no es tan fácil de alcanzar. O sea, organizaciones TIL propiamente dichas que funcionen con los 3 principios prácticamente no hay. No sé, Marcial, que es súper especialista y conoce más que yo, pero vamos, salvo Burgdorf, las enfermeras holandesas, TIL. ¿Qué es lo que te encuentras? Te encuentras algunas organizaciones muy fuertes en plenitud. Y además ahí hay un concepto de Keegan, de Deliberative Developmental Organization, la cultura de crecimiento que lo impulsa. Y además eso se entiende muy bien. Se entiende muy bien porque enlaza con las buenas políticas de recursos humanos y demás y demás. Otra cosa es que se haga muy bien, pero entenderse se entiende fenomenal. Y los coaches, bueno, es nuestra religión. El potencial de las personas, tal. Luego tenemos el propósito evolutivo. Dejo para el final la autogestión porque es la especialidad de Leo y entonces así ya le dejo como que el hilo para hacer el nexo, ¿no? Pero el propósito evolutivo lo pongo aquí en medio y en realidad es el más difícil de entender. Vamos, por lo menos el más difícil de investigar. La gente lo acepta muy bien porque como total la estrategia te dura vigente 3 meses, pues por supuesto, te cambias porque como total la estrategia ya no sirve porque se queda obsoleta, pues me paso al propósito evolutivo. Pero claro, el propósito no es esa visión, misión, valores que ponemos ahí súper mono, tal. No, es eso más algo que a un trabajador que en plenitud y con delegación, autogestión está trabajando, le ayuda a tomar las decisiones. Y esto no es trivial. De hecho, cuando analizas las organizaciones, muchas veces no te queda más remedio que hablar de un metapropósito, pero ir desescalando a cuál es el propósito tú en concreto para tomar las decisiones, ¿no? Y luego está la autogestión, que es como la revolución del sistema operativo. O sea, el sistema operativo de las organizaciones, de las estructuras organizativas, perdonad que de vez en cuando se nota mucho que soy profe, no puedo evitarlo, pero las organizaciones de Mintzberg, tal, pues, claro, la autogestión es contracultural al modelo dominante de jerarquía, de procesos. Esto es decir, bueno, pues desde la holacracia, sociocracia, la empresa liberada de Isaac Getz, ¿no? Quiero decir, lo encuentras, está saliendo por muchos sitios. Por eso me encantó cuando me dijo Luis que íbamos a poder charlar y que tu aproximación a cómo habías llegado a la autogestión desde el coaching, ¿no, Leo? Pues me pareció que es que emerge por tantos sitios que es que queda claro que ese binomio de libertad-responsabilidad
para desplegar el talento y como única manera posible de dar respuesta a la complejidad y de construir inteligencia colectiva. Porque estoy con Leo en que necesitamos más filósofos. Yo cada vez recurro más a los filósofos. En la escuela de ingenieros que estoy, la conferencia de Adela Cortina de que es un buen profesional, la conferencia de Daniel Inenarity de la inteligencia colectiva que dice, oh, estupidez colectiva. Y ahí estamos afanándonos a fondo, ¿no? Bueno, pues me parece que todo eso solo es posible desde la autogestión. Entonces, digamos que para mí TIL es una descripción de 3 principios para funcionar como un ser vivo y empresas autogestionadas son las que están ya operando desde esa nueva estructura organizativa, que es el cambio más difícil. Cuando tú hablas con una organización y le dices, bueno, es que jerarquías no, te hiperventilan. O sea, te miran como diciendo, has enloquecido directamente, ¿de qué estás hablando fuera jerarquías? Dices, no existe. Mira, KVK y en el libro de Frederick, ¿no? Entonces, ese es el gran salto, la confianza en las personas y la libertad radical desde un organismo que funciona como tal organismo. Cuando la gente dice, entonces si no es jerarquía, ¿qué es consenso? Dices, pues no, vaya tontería de pregunta, piensas tú en tu interior, pero en el lenguaje de management no hay consentimiento, no hay proceso de consejos, no hay otras alternativas, ¿no?, para tomar decisiones. Entonces, nosotros lo que vemos es que hay organizaciones fuertes en distintos principios, unos más plenitud, tal, vas avanzando, no hay soluciones únicas, es un traje a medida para cada organización, tienes que construirlo desde tus fortalezas, tienes que tener mucha paciencia para avanzar poco a poco. Y bueno, también manejamos, porque muchas administraciones públicas, y nosotros que somos una universidad pública, pues nos plantean estos retos de innovación organizativa hacia modelos más ágiles y humanistas, por decirlo así, con un descriptivo más genérico. Y entonces hemos acuñado, de la mano de nuestro amigo David Martín, el gerente del Conservatorio de Barcelona, las manchas TIL. Porque claro, si la evolución es tan compleja, a lo grande, ¿cómo puedo empezar a lo chico, ¿no?, a lo pequeño, desde un pequeño entorno? Entonces, bueno, yo creo que son conceptos plenamente relacionados, cada uno tiene que coger el storytelling que le encaje mejor a su organización. Buenísimo, Ana. Muy bien. Leo. A ver, la respuesta a tu pregunta concreta, que es una pregunta cerrada, sería no es lo mismo. Es decir, la pregunta de Luis ¿es lo mismo la autogestión que las empresas TIL? Pues Ana lo dijo muy claro, es decir, las empresas TIL, uno de los 3 grandes principios es la autogestión, pero tienen el tema de la plenitud y tienen el tema del propósito evolutivo, que, digamos, tienes que tener, para que sea una empresa TIL, pues las 3 piezas elaboradas, trabajadas y complementadas para que realmente sea una empresa TIL. Por eso dice Ana, empresas TIL como tal, pues sí, no hay ninguna. No sé, a lo mejor Sapos es la que más se acerca porque tiene el sistema autogestivo, tiene un sistema de plenitud desarrollado por Ye y probablemente, bueno, el tema del propósito evolutivo ya no lo sé, ¿no? Pero digamos que en ese sentido, por eso si ustedes, para los que están en mis talleres se dan cuenta que yo nunca hablo de TIL. Yo suelo hablar de autogestión, ¿vale? Y de hecho le escuché decir a Lalo que sí, que como que la autogestión es como que es el que más importancia le están dando quienes se acercan a sus libros, pero que él tiene otros 2 principios que para eso son incluso quizá hasta más importantes o son igualmente de importantes, ¿no? Como los que mencionó Ana. Entonces, claro, ahí dice Ana algunas cosas que a mí me han llevado a reflexionar muchísimo y sobre los cuales tengo una posición y obviamente en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me hablan de la organización como un ser vivo o lo que sería la analogía entre una organización humana y un ser vivo, pues como yo vengo del mundo de la economía y sé que ver a la economía como un ser vivo trajo muchos problemas,
y esto desde Aristóteles, que de hecho el problema de Aristóteles, y fíjense que yo me considero una persona en ese sentido seguidor de la filosofía de Aristóteles, pero en los puntos sociales Aristóteles se equivocaba, y se equivocaba precisamente por hacer esa analogía, pues a mí me da mucho temor cuando hablamos de la analogía que hay, porque hay que hacer muchas matizaciones sobre los problemas que te puede traer el hecho de que pienses, por ejemplo, que en la economía el dinero se mueve y circula como la sangre. Pues no. O sea, está muy bonita la imagen, pero no funciona así. Y las organizaciones, bueno, pues como analogía está bien, por el hecho de que la jerarquía parece algo estático y que el organismo vivo es algo cambiante, en ese sentido está bien. Pero luego seguir con la analogía hasta sus últimas consecuencias nos va a llevar a problemas. Igual pasa con la inteligencia colectiva. Cuando sabemos muy poco sobre la inteligencia individual, en términos psicológicos, que también los psicólogos no se ponen de acuerdo sobre qué es la conciencia, empezamos a hablar de inteligencia colectiva, a mí me da vértigo, es como que me está subiendo demasiado alto, como para que yo pueda entender a qué te estás queriendo referir cuando hablas de inteligencia colectiva, si todavía no tenemos claro cómo funciona la inteligencia a nivel individual, ¿no? Entonces, por eso mi acercamiento al self-management no solo viene del mundo del coaching, viene del análisis praxeológico, ¿sí? Es decir, del estudio de la ciencia de la acción humana y desde las particularidades que existen en cada uno de nosotros como individuos. Por eso los que me han escuchado hablar saben de esto, pero es bueno que tenga esta oportunidad, Luis, si me dejas unos minutos más para profundizar en esto. Es decir, yo reconozco ciertos principios que están presentes en el actuar humano individual. Y esos principios se derivan de unos axiomas que son verdades irrefutables o inmutables, o verdades que no se pueden contraargumentar sin contradicción. Son sí, Ana, son pilares sólidos sobre los cuales yo puedo construir sabiendo que tengo una certeza, ¿sí? Sobre la cual sé que puedo ir poniendo ladrillos, ¿no? Claro, cuando yo parto de esta certeza desde el punto de vista individual, y lo trabajo y lo desarrollo, y estuve prácticamente casi 20 años, porque me faltan 2 años, estoy terminando la teoría general del coaching, que en realidad me llevó prácticamente 18 años, que trabaja el tema desde el punto de vista individual, y te das cuenta que funciona la autogestión personal o individual, es decir, que una persona es capaz de hacerse cargo frente a lo que le pasa por sí misma, creando un nuevo conocimiento que le habilita nuevas acciones para conseguir nuevos resultados, y te das cuenta que eso funciona indefectiblemente porque hay unos principios detrás. Lo único que yo hice fue, si esto funciona cuando yo facilito a una persona, ¿cómo funciona cuando yo facilito un equipo o facilito un grupo? Ahí fue donde yo me empecé a meter. Y yo estuve dando clases de comportamiento organizacional desde el punto de vista del management tradicional, y era muy gracioso porque he tenido que ir punto por punto de todas las teorías que normalmente se enseñan en las universidades para demostrar que no estaban atajando el problema esencial en cada una de ellas. Yo le escuché decir a Ana una vez en un vídeo, si no recuerdo mal, Ana, corrígeme, y yo estoy de acuerdo con eso, de hecho lo pongo en el mío, que el self-management en realidad es una evolución que viene de MacGregor, de los años 60. Ha ido evolucionando poco a poco. Si no es algo fácil de entender, pero sí es bueno ver cómo ha ido evolucionando, cómo hemos sido entendido que las organizaciones es como un descubrir cuáles son esos principios que la hacen eficiente, que la hacen saludable y que la hacen trascendente, ¿no? Entonces, al llevar o extrapolar estos principios al mundo de la organización, es donde yo desarrollé mi tesis doctoral en teoría de la firma. O sea, mi tesis doctoral hago todo un análisis histórico de cómo vienen todos estos principios desarrollándose desde Aristóteles, pasando por la Escuela Austríaca de Economía hasta el día de hoy, y de ahí tratar de explicar qué es una organización, cuál es su naturaleza real desde la praxeología, es decir, desde estos principios o estos axiomas que yo no los he mencionado, pero que estoy de alguna manera articulando, ¿no? Y entonces ahí desarrollé el concepto de sinergasia,
es el estudio de la ciencia de la cooperación. ¿Sí? Una vez hecha esta tesis doctoral, que me llevó 8 años en economía, y una vez de haber criticado el comportamiento organizacional en el mundo de las organizaciones con un prisma, digamos, praxeológico, ni psicológico, ni económico tradicional, es cuando descubro el self-management como tal y me doy cuenta que los principios que venimos desarrollando desde el punto de vista individual, desde el punto de vista organizacional, son exactamente los que está aplicando Burzog, The Morningstar y todas las empresas que Laloux menciona en su libro, y que por cierto, que los oyentes sepan que hay otro libro anterior a Laloux, del 2009, de Carney y Getz, de Freedom Inc. Sí, de Freedom Inc., donde ya analiza organizaciones también, donde están las prácticas autogestivas, y lo que yo hice fue simplemente pues ver que lo que estaban aplicando, a lo mejor sin saberlo desde el punto de vista teórico, aparecen esos principios, y que las empresas que más éxito o que más se han autogestionado son aquellas que han aprendido o han entendido estos principios que se derivan de unos axiomas, ¿no? A partir de ahí, Luis, ya te dejo la palabra para que nos hagas la siguiente pregunta. A partir de ahí fue que, bajando esto a tierra, pues desarrollé el modelo Canvas con los elementos que son imprescindibles, porque yo veo que están presentes en todas las organizaciones, pero para que también cualquier persona pueda aplicarlo en un proyecto, en un equipo o en una organización, desde cero, para poder hacer la transición. Pero insisto, no basado en esta empresa se hace esto, entonces vamos a hacer lo mismo. No. ¿Cuál es el principio que rige esa práctica? Eso es lo que a mí me interesaba. Descubrir cuál es el principio, para que luego tú puedas hacer tu propia empresa autogestiva respetando esos principios o respetando ciertas estructuras, ciertas categorías que están presentes en todas ellas. ¿Sí? Y en ese sentido, entiendo o estoy intentando hacer un aporte en el mundo del self-management desde este lugar, ¿no? Que es diferente al estudio histórico de las prácticas en general, de lo que está pasando en el mundo, que todo eso me pareció súper interesante, porque de alguna manera se unen los dos conceptos, ¿no? El académico, que es capaz de explicarte por qué esas organizaciones funcionan, ¿sí? Y los que me escuchan en el taller saben que yo te puedo explicar por qué funciona, desde el punto de vista académico, y luego, entonces, poder ponerlo en práctica, no copiando un modelo, porque como sabemos, no hay, desde mi punto de vista, un modelo de self-management. Existen unos principios con unas categorías, unas estructuras, y luego cada uno tiene su modelo, y de hecho no hay ninguna empresa autogestionada que sea igual que otra, ¿no? Todas funcionan diferente. Sin embargo, vemos esos principios. Y ojo, que cuando hablo de principios, yo intenté ir un poco más en detalle en relación a los 3 grandes principios que presenta Laloux, de plenitud, propósito y tal. En el esquema que yo presento, evidentemente el propósito está presente, pero no hace falta ni siquiera hablar de propósito evolutivo. El concepto de propósito en sí es un principio fundamental en el ser humano, ¿no? El ser humano es un ser teleológico, dice Aristóteles, nos dirigimos hacia fines, ese fin es un propósito, por lo tanto el propósito está en nuestra vida permanentemente. Otra cosa es, ¿cuán conscientes somos de ese propósito? ¿Cuán operativo hacemos el propósito en mi comportamiento o en los compromisos que genero con los demás? Y por cierto, ahí descubrí, Luis, que el indicador para saber si una organización es eficiente, saludable, plena, etcétera, ahí ya puedo meter un montón de adjetivos, es el compromiso. Por eso yo hablo de que la autogestión al final no es más ni menos que un modelo de gestión por compromiso. Sí. Interesante. Nos quedan 20 minutos. Eso me pasa por invitarlos. No, estoy encantado y siento que apenas vamos despegando, pero el tiempo se nos está yendo como mi café. Entonces, a ver, difícil decisión para el entrevistador de qué les pregunto en esta última parte, ¿no? Me gustaría irme por el lado de, frente a esta ola de cambios que la pandemia pues no ha detonado, porque ya estaban ahí, simplemente ha catalizado probablemente.
¿cuáles ven ustedes que son las ventajas, las oportunidades para las organizaciones que adopten estos principios, sea los 3+1 del TEAL, sea puramente el self-management del que nos habla Leo? ¿Cuáles son aquellas entonces ventajas que pueden tener las organizaciones en esta famosa y ya llamada así nueva normalidad? Ana. A ver, yo creo que todos andamos tratando de observar. Luis, si quieres, podemos, si se nos van a quedar preguntas en el tintero, si quieres podemos intentar dar respuestas en vez de más fundamentadas, más como ideas rápidas para que nos dé tiempo a más preguntas. Yo lo que tú digas, ¿sí? Sí. Vale, pues entonces, en plan más rápido. Vamos a ver, yo creo que quizás, no es por cambiarte la pregunta, ¿no? Pero diría, las empresas que ya estaban funcionando de esta manera, ¿están mejor preparadas para lo que viene? Esa sería un poco la gran pregunta de observación. Porque quizás, y eso es una posición muy personal, este no es el momento de grandes cambios quirúrgicos. O sea, desgraciadamente, con el lío que tenemos encima desde todos los puntos de vista, sobre todo la crisis económica y la dureza de la situación que están viviendo muchísimas organizaciones y muchísimos trabajadores, no es el momento de la fontanería. Yo en este momento creo que hay que ir a prácticas cotidianas, cariñositas, confort emocional o dar los palos con el menor sufrimiento posible, y modelos muy conductistas. Pero modelos muy conductistas desde una claridad de organización, que ahí es donde nos aporta lo TEAL o la autogestión o la plenitud. Nos da una mirada con sentido. Nos permite trabajar desde unos valores que sabemos que nos llevan a la agilidad que nos pide la sociedad digital y nos lleva al humanismo, que me encanta lo que has dicho, Teo, del compromiso, porque yo esto siempre lo digo en la tarima, el compromiso es el mejor indicador sintético de la calidad de recursos humanos o gestión de personas. De hecho, es el indicador sintético que se ha metido en los análisis de factores ESG para medir la sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas. Entonces, creo que en este momento las empresas que están trabajando desde estos principios están mejor equipadas para afrontar la crisis. Porque solo desde el compromiso de cada trabajador, de cada trabajadora, podemos seguir. Y las que están en estos modelos lo están consiguiendo. ¿Quién no está en estos modelos es el momento para empezar a evolucionar? Pues no lo sé, aunque como decía Coldo en una charla que tuvimos, las empresas cuando se acercan para hacer la transformación a nuevo estilo de relación, ¿por qué es? Pues porque están a punto de quebrar o porque tienen un problema societario insalvable. Vale, pues como va a haber muchas a punto de quebrar, puede ser un buen compañero para salir desde abajo. Pero en este momento nos da claridad por el storytelling. Tienes que conectar con tus valores, que es lo que te queda. Las personas en el centro, incluso para las malas noticias, con el menor sufrimiento posible, porque vienen curvas. Y creo que es un acelerador de la agenda digital, positivo. Creo que es una oportunidad de alineamiento con la sostenibilidad, positivo. Y quiero creer que es una oportunidad para que las personas protagonicemos la salida para bien, incluido el sufrimiento, que va a haber ineludiblemente, inevitablemente. Y esto se lo corta el todo, imagínate. Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Ana. La autogestión implica necesariamente un tiempo para que la organización aprenda. ¿Vale? Y la aplicación también. Y como dice Ana, estamos en una situación, no lo dijo así, pero yo lo digo, de una situación de urgencia en la que a lo mejor las empresas no tienen el tiempo, ni la disposición, ni los recursos para emprender este proceso, digamos, de autoaprendizaje de lo que implica todo esto. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con el hecho de que, bueno, también es cierto que muchas veces son las crisis las que nos mueven a reconocer cosas que hasta ahora no queríamos ver. Yo simplemente hago un recordatorio, empiezo siempre el taller de autogestión explicando esto de la evolución exponencial, cómo la tecnología evoluciona exponencialmente y cómo el self-management es un modelo emergente de gestión que forma parte de un modelo exponencial. Es decir, cuando uno analiza los modelos de gestión organizacional a lo largo de la historia, se da cuenta que la curva es así.
¿sí? Y hago una analogía con esto de que una gotita cae en el techo, cuánto tiempo tienes para irte antes de que esa gotita termine ahogándote, y termino diciendo, tienes al final 5 minutos para poder responder antes de morir ahogado. Y lo que nos ha pasado, yo creo que con la pandemia es que en 5 minutos muchos se han ahogado. Nos hemos ahogado porque no estaba previsto que esto suceda. Ahora, eso es un aprendizaje también, es decir, totalmente de acuerdo, las empresas autogestionadas, automatizadas y digitalizadas son las empresas que mejor lo están pasando o que no han sufrido tanto o que incluso están viendo ventajas en esta situación. Pero piensen, estas empresas, ¿cuánto hace que vienen trabajando esto? ¿En qué momento tomaron la decisión de automatizarse o de digitalizarse o de delegar responsabilidades y empezar a madurar en el proceso de responsabilidad y compromiso? ¿Cuántos aprendizajes les llevó para llegar a esa situación para que cuando llega este problema puedan estar en situaciones de poder salir a flote e incluso aprovecharlas para poder crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que es bueno, o que sería bueno, porque intento ser un poco equilibrado, ¿no?, en el análisis que hago, sería bueno que las empresas se den cuenta de la importancia que tiene ir hacia este lugar, no sé si ahora, si dentro de unos meses, y cuando pase la... Es que no lo sabemos, acabamos de ver ahora que en China parece, y lo comentábamos Luis, que una nueva cepa de coronavirus parece más potente, está generando un nuevo... Imagínate si nos viene una nueva pandemia. ¿Quién va a soportar? Aparte ya, obviamente, desde el punto de vista económico, esto va a ser un desastre si sigue así, pero evidentemente, incluso a nivel social, aquellos países en los que su organización social es más policéntrica, donde no todo depende de una persona, de un experto, de un analista, de uno que toma la decisión por millones de habitantes, pueden tomar sus decisiones de manera descentralizada, permitiría mucha más habilidad, mucha más agilidad. Es que el concepto de ágil es que se puede aplicar al mundo social también. Un país que está centralizado, donde la toma de decisiones solo parte de un tío en un despacho, que no permite que las empresas, los individuos, los autónomos se muevan y en función de las oportunidades que ellos vean puedan salir a flote, colaborando y contribuyendo entre ellos para salir adelante. Si esto no lo entendemos, evidentemente vamos a tener un problema. Por eso yo ahí, de alguna manera, cuando dije esto de análisis individual, análisis organizacional, pero también análisis social, y así como yo me di cuenta que tú le haces coaching, por decirlo de alguna manera, ¿no? Coaching no directivo, o haces coaching para que el otro resuelva sus problemas o consiga objetivos en una organización, pero esa organización tiene un esquema de control y mando brutal, está en un contexto en el que no le es favorable el propio proceso autogestivo de él, ¿no? O sea, no le es favorable el contexto. Te encuentras con limitaciones. Ahí me llevó al análisis organizacional. Y luego me doy cuenta que en la organización pasa lo mismo. ¿Cuál es el contexto social para que las organizaciones TIL o las organizaciones autogestivas tengan el contexto idóneo para su creación y desarrollo? ¿Sí? Y ahí pues viene otro análisis que también se puede ver por dónde están las empresas autogestivas. La mayoría en Estados Unidos y el norte de Europa. ¿O me equivoco? ¿Hay casos en Latinoamérica? Sí. ¿Pero dónde están la mayoría? Pues todas están arriba. Bueno, pues vamos a ver qué contextos tienen a nivel, digamos, de estructura, de red empresarial, social, político-económica, ese contexto que hace más favorable que emerja eso. Porque no es que en Latinoamérica la gente somos tontos o que no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Claro que la tenemos, pero a lo mejor el contexto en el cual nos encontramos no es del todo favorable como lo es en otros contextos. Y ahí tenemos otro análisis que desarrollar, ¿no? Okay. Para esta última parte quiero hacerles una pregunta diferente a cada uno. Entonces, Ana, Frédéric Laloux menciona que las empresas verdes
uno de los defectos que tienen es que cuando enfrentan una crisis se vuelven naranjas, regresan al esquema naranja, ¿no? Entonces, probablemente ahorita hay varias empresas que podríamos catalogar en el esquema verde que están en ese proceso de desajuste, de no saber si quieren permanecer verdes, si quieren regresar a las viejas prácticas de jerarquía, orden, control, ¿no? Ir por los bonos, ir el que me aporte más se queda, el que no se va, ¿no? O si deberían de brincar acabemos con el control y que sea lo que tenga que ser. ¿Tú qué les dirías a esas empresas que no saben, obviamente no es que tengan el libro enfrente, pero que intuitivamente estén entre o aprieto más o ya suelto? Interesante la pregunta. A ver, yo aquí, voy a ir a la parte de la teoría evolutiva porque me parece muy potente para contestarla, pero luego voy a mojarme, ¿vale? Entonces, la teoría evolutiva dice que cada etapa trasciende e incluye a la anterior. Cuando decimos que una empresa está en un nivel muy verde, decimos que su transición es reconocible, pero puede estar muy cerca del naranja o recién salida. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros en los casos de multinacionales o de grandes empresas que miramos? Pues que no es homogéneo. Hay unidades que son más verdes, otras más naranjas, otras más evolucionando ya til, pero hay como brochazos, ¿vale? Entonces, en esta situación de crisis, si tú tienes que consolidar, has salido hace poco del naranjo, tienes áreas muy naranjas y quieres consolidar sin retroceder, y aquí sale el 3+1 que decía yo, el liderazgo. Necesitamos líderes valientes. El siguiente libro de Isaac Getz se llama Leadership Without Ego, liderazgo sin ego. Necesitamos un estilo de líderes que sostengan el espacio ante la dificultad y la incertidumbre. Si tienes un equipo directivo que tiene esa capacidad y esa valentía, adelante, sigue. Porque aunque quiebres, aunque tomes malas decisiones, lo estás haciendo confiando en tus principios, confiando en tus valores. Nadie te garantiza que el camino para atrás vaya a ser más viable. Vamos, yo estoy casi segura de que no, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Es muy fácil ver los toros desde la barrera, yo lo sé. Aquí en la academia, tan contentita, no. Pero eso es lo que yo diría, yendo a lo teórico y yendo a lo que yo creo. Si hay una posibilidad de salir adelante, es sosteniendo las contradicciones y sosteniendo lo que has conquistado. Pero hace falta gente muy valiente. Y dice Frederick en su libro, el único requisito imprescindible para evolucionar o mantenerte en modelos TIL es tener un liderazgo que sea un modelo hacia adentro, sea la imagen hacia afuera y sostenga el espacio. Y que el board te acompañe. Y entonces, claro, aquí hay una distinción muy clara entre los board, entre los consejos, que son 5, 6, 7 o 14, me da igual, cara y ojos, a las cotizadas, tal. Hay una emoción dominante en general de antes en las organizaciones que es el miedo. Y ahora en la crisis, más miedo. Pues hace falta valentía. Y eso es desde arriba. Desde abajo, relájate. Lo que te venga. Aceptación. Buenísimo. Me encantó tu respuesta, Ana. Leo, quiero recuperar 3 cosas que has dicho. Has hablado, porque esto los que nos hemos formado contigo, sabemos que de eso hablabas, de tu matriz urgencia-creatividad, es decir, que cuando no hay tiempo para aprender, lo que más viene, sobre todo si ya existe la solución técnica allá afuera, es transferirla, ¿no? Consultoría. Entonces, pues vete a lo conocido, ¿no? Y ya, no te pongas en un proceso de ensayo y error, como diría Argyris, de a ver si aprendes a través de tratar y corregir. Bueno, pero dices, al mismo tiempo, las crisis son oportunidades para detonar cambios, ¿no? Entonces ahí hay un binomio, una dicotomía. Y además has hablado que existen ciertos principios que tú has descubierto o que has encontrado en tus años de estudio, que son bases sólidas sobre las cuales podemos colocar ladrillos. Y además has hablado de que estas bases sólidas operan en lo individual, como en lo grupal, como en lo social. Entonces, la pregunta es,
frente a esta dicotomía, que es similar a la que le decía Ana, es decir, o me voy por lo conocido para no equivocarme, o pues me aviento a lo nuevo como oportunidad para transformar, le apuesto, digamos, y una de esas le pego. Si uno fuera a tomar la apuesta, si fuera a comprar el billete de lotería, ¿cuáles son esos números, al menos parte de la ecuación, cuáles son los números ganadores? Es decir, ¿cuáles son los principios en los que son bases sólidas para decir sí o sí, decida irme para el lado que quiera, sé que esto no puede salir mal porque son esos principios fundamentales? A ver, yo es que estoy con Ana. Yo creo que no hay ninguna... Es decir, hay un principio, que es el de incertidumbre, que te garantiza de que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Es decir, que no hay manera de que yo pueda decirte, ten en cuenta estos principios porque seguro que te va a ir bien, en el sentido operativo de utilidad de la inversión que vayas a hacer. Ahora, otra cosa es lo que dice Ana y de lo cual estoy de acuerdo. Si yo tengo una serie de principios que sé que son connaturales al ser humano y que tú sabes que según mi teoría, todo aquello que tú hagas que vaya en contra de esos principios, tarde o temprano, termina siendo ineficiente y lo más probable es que más tarde sea peor. Por lo tanto, dejarse guiar por esos principios o esos valores, como dice Ana, en mi vida, es una norma que me lleva al principio, a uno de los últimos principios, que es el de la coherencia. Es decir, trato de ser lo más coherente posible con esos principios en todo momento. Entonces, no garantizo, Luis, el éxito operativo de la inversión que vas a hacer. Lo único que garantizo es que voy a dormir en paz. Que cuando llegue por la noche y cuando me acueste por la noche, mi alma y mi mente va a estar en paz conmigo mismo de que hice lo que tenía que hacer. Hice lo que es correcto, que caminé en función de los principios en los cuales creo, ¿vale? Por lo cual, yo siempre procuraría ir hacia adelante conforme a los principios. Ir hacia adelante conforme a los principios implica nunca voy a ir a tomar una decisión consciente quebrando un principio porque sé que esos principios me van a llevar a buen puerto. Ahora, esto implica, para los que, claro, estoy diciendo muchas cosas que los que me escucharon muchas veces a lo mejor lo asimilan mucho mejor, es decir, los principios no determinan decisiones concretas ni prácticas en sí, ¿vale? Es decir, puedes tener infinidad de posibilidades de acción bajo un mismo principio. Ahora, en base a mi capacidad empresarial de ver dónde están las oportunidades y de tratar de hacerme con ellas de la mejor manera posible, pues tomaré esas decisiones, ¿no? Ahora, de todas maneras, me gustaría aprovechar para decir cuáles son para mí digamos, las tres grandes prácticas maestras del self-management y que en este sentido garantizan que funcione bien tanto el modelo como la empresarialidad en sí misma, así como la gestión, ¿no? Que tienen que ver con el conocimiento común. En todos los modelos de self-management el conocimiento se comparte. Esa es una de las grandes prácticas maestras. La siguiente es la alineación que hay entre el motivus personal, es decir, lo que a mí me mueve, y el propósito de la organización dentro de la sociedad. Si yo consigo la máxima alineación posible, muchas más garantías voy a tener de éxito, incluso de plenitud también, aunque yo no hable de ella. Y la última, que es la columna vertebral, crear un sistema de coordinación de compromisos policéntrica. ¿Sí? Si yo tengo estas tres prácticas, si tú te referías a esto, Luis, si yo tengo estas tres prácticas, que además están alineadas a los 5 principios que yo hablo, yo no tengo ninguna duda de que el equipo, porque se puede aplicar en un equipo, o en una organización, va a ir a buen puerto, más allá de la circunstancia, digamos, que esté viviendo esa compañía, ¿sí? Por eso, a mí me gustó, creo, lo que dijo Juana, si no entendí mal. Para mí, creo que va en línea de lo que tú dijiste, Ana. La autogestión es como el continente. Es como una estructura, pero no una estructura rígida, una estructura dinámica,
pero es un continente. Y luego está el contenido, que son, ¿qué decisiones tomo realmente? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la decisión más óptima? Y ahí viene la parte creativa, la parte no científica del management, la parte artística, si tú quieres, la parte que le corresponde a la visión que tiene el líder, o a la visión que el líder en términos generales, ¿no? La visión que yo tengo de poder ver oportunidades donde otros no la ven. Ahí no hay ciencia que valga. Pero, con esto estoy diciendo que yo puedo tener una organización de control y mando. Esto es como decir, tengo un tirano, pero que tiene capacidad de visión de negocio, a lo mejor le va económicamente mejor que a una organización autogestionada, donde los que están dentro del continente no tienen desarrollada todavía la capacidad de olfato empresarial, porque al final el olfato empresarial no es algo que no es matemático, ¿no? No hay una fórmula para eso. Por eso para mí encaja muy bien y es complementario el self-management a la potenciación del conocimiento tácito o a la potenciación de la creatividad, o del acto empresarial, o de la empresarialidad. Tengo un continente y luego hago que el contenido saque lo mejor de sí. Y para que realmente se ejerza esa capacidad empresarial que nos den buenos resultados económicos y además nos haga sentir felices. Porque ya sabes, Luis, que yo digo que no hay ninguna empresa altamente productiva o líder en el mercado, ni ninguna persona feliz que no ejerza su capacidad creativa o la integración del conocimiento tácito permanentemente. Buenísimo. Pues ahora sí hemos llegado al final de esta primera parte y previo a irnos a lo que llamamos el after, donde todos los que nos acompañan tendrán oportunidad, ojalá se apuren a anotar sus preguntas en el chat, porque no tendremos tiempo para responder todas. Con lo que quiero cerrar es pedirles a Ana y Leo y Ana, que compartan cualquier cosa que ustedes consideren que va a ser de utilidad para aquellas personas que nos escuchan y que están sufriendo esta época de incertidumbre. Puede ser una frase, un tip, una referencia, lo que ustedes deseen, pero sabemos que como ya se ha dicho en varios memes y por todos lados, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo océano probablemente, pero tenemos diferentes barcos, unos son barquitos, otros son yates, ¿no? Otros están en la cresta de la ola, otros están abajo donde va a caer, es decir, estamos aquí desparramados, como decimos acá, y unos les están pasando mejor que otros. Para aquellos que no la están pasando tan bien en el mundo empresarial, acotando esto, para la gente que tal vez que está al frente de esas empresas, ¿qué les podrían regalar desde su conocimiento que les ayude a enfrentar mejor estos tiempos de incertidumbre? Ana, por favor. Bueno, pues yo diría que aprovechemos para aprender. Y dentro de ese aprendizaje, yo animo a que busquemos pequeñas prácticas que mejoran el confort emocional tanto de nosotros como trabajadores y como directivos, directivas, como personas, como del equipo. El equipo tiene que ser nuestro referente. Y esas pequeñas prácticas pueden ser una práctica de agradecimiento, empezar las reuniones con un check-in, check-out de cómo estoy, dar feedback emocional, o sea, que en estos momentos de tanta complejidad tomemos nuestras mejores decisiones, nuestro olfato de negocio, nuestra racionalización, pero busquemos pequeñas cosas que nos conectan. Si es un equipo natural, la pertenencia. Si es un equipo transversal, la colaboración. Pequeñas cosas para la pertenencia, pequeñas cosas para la colaboración, pequeñas cosas para la conciencia, para el confort emocional. Uno será el mindfulness, otro será hacer qigong. Pero esas pequeñas cosas, de paso, nos acercarán a modelos más evolucionados. Gracias, Ana. A ver, Luis, probablemente lo que digan no les va a servir demasiado. No soy muy dado a dar este tipo de consejo, ¿no? En situaciones así críticas, le tengo mucho respeto. Se me viene a la cabeza algo que, lo que digo, a lo mejor no es muy útil, digamos, práctico, inmediato, pero que es lo que me sale, que es
que detecten cuáles son aquellas cosas que ellos consideren que no cambian nunca, que permanecen siempre, y que detecten aquellas cosas que cambian siempre y que no permanecen nunca. Y que respeten a las primeras, es decir, que respeten aquellas cosas que ellos consideran que no cambian nunca, y que trabajen sobre las segundas, aquellas que consideran que cambian permanentemente. Buenísimo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Leo. Gracias, Marcial. Gracias a todos los que nos acompañan. Esta fue nuestra última edición de Facilitadores en Zoom tomando algo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis.